compañeros conductores de carretillas elevadoras. Ustedes han podido demostrar, tanto en la práctica como en la teoría, que son perfectamente capaces de manejar una elevadora. Por eso me complace enormemente informarles de que han aprobado el examen. Así que ahora pasaré a entregarles sus carnets de operadores de vehículos industriales de transporte interno. Aquí tiene usted, señor Klaus. Este es Klaus. Enhorabuena, señor Bach. Acaba de aprobar su examen de conducción de transportadores motorizados de fábrica, más conocidos como toros. Ahora forma parte de un selecto club de más de 37.000 trabajadores alemanes que pueden con toda seguridad proclamar: soy conductor de carretillas elevadoras. El primer día de trabajo de Klaus. Buenos días, Klaus. Ahora comienza lo bueno. Tu primer día como conductor de carretilla elevadora está a punto de empezar. ¿Y cuál es la primera responsabilidad de un conductor de carretillas? Exacto, comprobar el funcionamiento correcto del vehículo, requisito básico para un entorno laboral seguro. ¿Funcionan los frenos correctamente? ¿Y el mecanismo de elevación? ¿Tiene estabilidad el volante? ¿Todo bien? Pues no esperemos más. Se autoriza su despegue. Las elevadoras y las personas deben usar rutas distintas por el bien de todos, especialmente la entrada de la fábrica, pero ándense con cuidado. Por desgracia siempre hay algún compañero que no transita por su ruta predeterminada, algo que les pone a ellos mismos y a los demás en peligro. Bueno, ha faltado muy poco. Recuerden, a pesar de que hay rutas separadas para las elevadoras y los trabajadores, siempre hay que prestar especial atención a aquellos que van a pie. Ah, y hay un trabajador esperándole. Buenos días. Enhorabuena por ese aprobado. Muchas gracias. Tengo que bajar un paquete de ahí arriba. ¿Me subes en un momento? Espera, Klaus. Sabes que está prohibido usar la elevadora para levantar a personas. Lo siento, pero no. Es muy peligroso. Escucha, tío. Ponemos un palé y ya está. Ven. Ya no hay peligro. El compañero ha encontrado una solución, pero no se atiene a las normas. Todo lo contrario. Todo ocurre muy deprisa. El palé se balancea. Él pierde el equilibrio y finalmente cae. Recuerden, jamás suban al personal con la elevadora. Para tareas especiales, utilicen siempre una jaula de carretilla elevadora. Bueno, Klaus, tienes que ser muy cuidadoso a la hora de colocar y preparar la carga que vas a transportar. Sitúa el toro en posición debajo de la base de los objetos que van a ser elevados. Inserta las palas y eleva la carga. Tío, ¿has visto mi cúter? No. Entonces desplaza la carretilla ligeramente hacia adelante y deposita la carga. ¡Hora de comer! Menos mal. A comer. Bueno, Klaus, es hora de volver a trabajar. ¿No funciona? Le echaré un vistazo, que yo sé de esto. Un momento, Klaus. ¿No te acuerdas? Los trabajos de reparación y mantenimiento solo pueden ser llevados a cabo por personal autorizado. No intentes arreglarlo tú mismo ni permitas que nadie más lo haga. ¿Qué dices? ¿Por una tontería como esta? Si yo tengo un buen par de manos. Recuerden,
nunca intenten reparar las averías técnicas ustedes solos. Informen de los defectos a su supervisor y él contactará con el personal cualificado. Bueno, ahora que la elevadora vuelve a funcionar, es hora de encargarse de la siguiente tarea. Muy bien, Klaus. Es esencial distribuir bien el peso entre las palas cuando se transportan cargas resbaladizas. Pero, Klaus, ¿no crees que deberías afianzar bien la carga para que no se caiga de la carretilla? Recuerden, toda carga que corra peligro de caer de la elevadora debe ser fijada a la misma, preferiblemente con correas de seguridad. ¡Maldita sierra! En las fábricas de procesamiento de metales siempre hay áreas con altos niveles de contaminación acústica. En estas zonas es esencial llevar la protección auditiva adecuada. Puede parecer gracioso, exagerado, tal vez imposible. Sin embargo, en este corto video hemos visto al menos unas 20 situaciones de accidentes o accidentes que podrían provocar, situaciones que podrían provocar accidentes. Objetos pesados, objetos sueltos, falta de uso de equipos de protección personal, distracciones, incumplimiento de las normas, y aunque también parezcan exageradas las imágenes, en realidad las consecuencias de los accidentes pueden ser igualmente fatales. Bueno, mi nombre, soy el ingeniero Joseph Castillo y hemos visto convenientes a hablar acerca de los accidentes de trabajo. Hay que comenzar hablando acerca de un poco de la importancia. Según estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, cada año se producen unos 120 millones de accidentes laborales en todo el mundo. De estos, unos 200.000 terminan en muerte, es decir, que diariamente más de 500 hombres y mujeres no vuelven a sus casas víctimas de este tipo de accidentes mortales. En el Perú, la cifra asciende a 100 accidentes mortales notificados al año.
Aunque claramente sabemos que muchos accidentes laborales no son notificados, aún así, quien se percata de estas cifras, a pesar del precio tan elevado que representan los accidentes para los países, las empresas y las personas, su difusión pública de estos datos es muy limitada. Sin embargo, hay gente que se dedica a trabajar incansablemente para mejorar la comprensión, la gestión de la seguridad y la prevención de accidentes. Hoy en día, gracias al Internet, muchos investigadores y profesionales de prestigio mundial en materia de seguridad comparten con nosotros estos nuevos conocimientos. Incluso ya está quedando atrás el modelo simplista, ese modelo que divide el comportamiento y las condiciones en dos categorías, seguros o inseguros. Y ahora se está aplicando fuertemente otros modelos más elaborados, con resultados incluso más eficaces. Bueno, una verdad innegable es que si no se realiza una investigación de accidentes apropiada, no seremos capaces de manejar todos los factores importantes que nos lleven a prevenir su recurrencia, es decir, prevenir que vuelvan a ocurrir. Por otro lado, la investigación de un accidente que puede que no dé una solución automática a todos los accidentes, ni siquiera a las situaciones de accidente parecidas. Es posible que existan condiciones y factores que han intervenido en el accidente original o el que estamos investigando, pero que luego van a aparecer o se van a potenciar o ya en forma cambiada, en forma alterada o en forma diferente ante nuevos accidentes. Entonces, esto nos lleva a concluir que la investigación de accidentes se convierte en un tema de constante evolución y mejora. Lo bueno es que hay avances considerables en los temas de gestión de seguridad basada en la predicción. Se han desarrollado varias técnicas que hacen que el análisis de riesgo y la seguridad sean cada vez temas del día a día. Parte de los nuevos avances en la gestión de la seguridad es el concepto de la cultura de seguridad. Una cultura que está más bien basada en el comportamiento de la persona, en sus actitudes, en su forma de trabajo. Entonces, como cultura, no es necesario aprendérsela o dictar reglas estrictas, sino más bien, ya que la cultura es una situación intangible, más bien es un concepto abstracto que comenzamos a admitir, reconocer, y no solo eso, sino que nos llegamos a involucrar y a comprometer con este comportamiento. En esta presentación vamos a ofrecer una revisión de las teorías y los modelos de investigación de accidentes, con el fin de desarrollar estrategias preventivas mejores y más eficaces. Hay que tener en cuenta que los accidentes de trabajo no ocurren, son causados y por tanto pueden evitarse. No es necesario tolerar esta carga innecesaria para nuestro bienestar y nuestra economía. Revisemos rápidamente el índice de esta sesión. Vamos a comenzar definiendo qué es accidente de trabajo, sus tipos, algunas metodologías, la estructura, cómo se estructura un accidente de trabajo en su modelo más amplio. Vamos a revisar algunos procedimientos para investigación de accidentes, métodos, clasificación de las causas, medidas preventivas. Vamos a dar un vistazo rápido también a los costos relacionados con los accidentes. Vamos a ver también algunos indicadores de accidentes. Vamos a ver también cómo se notifica un accidente de trabajo. Bueno, definición de accidente de trabajo. Deberíamos comenzar efectivamente definiendo qué es un accidente, qué son accidentes. En particular, iremos concentrando la atención en los accidentes laborales. En general, un accidente puede definirse como resultado de una cadena de acontecimientos en la que algo ha funcionado mal y no ha llegado a buen término. Es decir, algo funciona mal y tiene una consecuencia indeseable. Entonces, está demostrado que la intervención humana puede evitar que se produzcan lesiones y daños que produciría esta cadena de acontecimientos. Entonces, si tenemos en cuenta la intervención humana, vamos a concluir
que los humanos generamos muchas más cadenas de acontecimientos peligrosos, pero solamente algunas de ellas realmente llegan a producir lesiones. En el caso de accidentes de trabajo, se puede estimar la magnitud del problema si retrocedemos en el tiempo y comparamos el número de accidentes, o sea, la tasa de incidencia o la frecuencia, con su gravedad, o sea, las jornadas de trabajo que se han perdido. Entonces, si queremos hacer un cálculo prospectivo, o sea, a futuro, habría que evaluar la presencia de factores de riesgo en el lugar de trabajo, es decir, aquellos factores que pueden dar lugar a accidentes. Entonces, cuando determinamos los accidentes de riesgo, es mucho más fácil estimar con precisión la magnitud del problema, ya no mediante una situación retrospectiva, sino más bien proactiva o prospectiva. Ahora, si nos vamos a la norma OSAS 18001, la definición que está mostrada ahí, vamos a ver que para estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la investigación de incidentes viene a ser una herramienta importante para prevenir la repetición de estos incidentes y para identificar las oportunidades de mejora. También puede utilizarse para aumentar la toma de conciencia global en el sistema de seguridad y salud en el sitio de trabajo. Aquí se reconoce entonces al incidente, ¿no?, como la generalidad de los casos donde hay un error, una omisión o una falta que puede causar o causa un resultado negativo, donde se agrupan dos conceptos: el accidente mismo y lo que OSAS 18000 define como el cuasi accidente. Entonces, el incidente tiene dos elementos: el accidente y el cuasi accidente. Según esta definición, nos dice, y vamos a leer un ratito: incidente es un suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría ocurrir un daño o deterioro de la salud, sin tener en cuenta la gravedad, o también puede ocurrir una fatalidad. Hay unas notas. Nota 1, un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o una fatalidad. Entonces, un accidente viene a ser un tipo de incidente. La segunda nota, se puede hacer una referencia a un incidente donde no se produció un daño, deterioro de la salud o una fatalidad, como un cuasi accidente. Es decir, un incidente también se le puede llamar un cuasi accidente. Y una tercera nota es que una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. Entonces, resaltemos aquí que la definición de OSAS incluye a los incidentes que causan daño físico, como también aquellos sucesos que pueden causar o causan deterioro de la salud física o mental. Entonces, este estándar nos indica que deberían investigarse todos los incidentes. Si partimos de la realidad que una característica del comportamiento humano es que buscamos ocultar errores y defectos, en donde uno, puede participar directa o indirectamente, en temas de seguridad y salud, cada error que se oculta o cada situación que no se informa o no se reporta y no se maneja adecuadamente es potencialmente la causa de un incidente. Aquí viene la importancia que le da la norma OSAS para que todos los incidentes sean comunicados, investigados y se tomen las acciones pertinentes. Es decir, que no se debería pensar en una situación en donde se informen menos incidentes de los que realmente ocurren. Recordemos lo que nos dijo el sabio Albert Einstein, y aunque es bastante genérica sus palabras, se puede aplicar perfectamente para los incidentes y la investigación de los accidentes. Nos dice: la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Bien, las normas vigentes, en este caso particular el Decreto Supremo 005/2012 TL, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, nos da una definición diferente de la que nos ofrece OSAS. Aquí hace una clara diferencia entre lo que son accidentes e incidentes. Debemos comprender que las definiciones legales no siempre deben ser tomadas en cuenta al pie de la letra,
pues cuanto más categorizaciones presentemos sobre un tema, mayor será la dificultad por clasificar un suceso dentro de alguna categoría. Sin embargo, esta clasificación legal en la práctica se ajusta mejor al argot que usamos a diario. Por tanto, la podemos comprender mejor. En cualquier caso, deberíamos tener siempre en cuenta un principio legal denominado el principio de la razonabilidad, que es bien simple. Nos dice que cuando exista duda en la interpretación de una norma legal, debemos recurrir a un criterio razonable, es decir, qué es lo que la norma legal razonablemente nos está exigiendo. Bien, voy a leer rápidamente y luego vamos a interpretar un poquito esta definición. Según el glosario de términos de este decreto supremo, nos dice que se aplicarán algunas definiciones. Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera de trabajo y horas de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser accidente leve, accidente incapacitante, y más adelante veremos que también estamos hablando del accidente mortal. El accidente leve es un suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado, un descanso breve con retorno máximo al día siguiente. Accidente leve, una situación pequeña que genera en el accidentado que pueda volver máximo al día siguiente. Un accidente incapacitante es un suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a un descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día de ocurrió el accidente. Y según el grado de incapacidad, también tenemos una pequeña subclasificación de estos accidentes incapacitantes. Nos dice que el accidente puede ser total temporal, el accidente incapacitante total temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo. Entonces se debe otorgar tratamiento médico hasta su plena recuperación. Un accidente incapacitante parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del mismo. Y un accidente incapacitante total permanente es aquella situación cuando la lesión genera la pérdida automática o funcional de un miembro u órgano y de las funciones del mismo. En ese caso se considera que puede ocurrir a partir de la pérdida de un dedo meñique. Bien, y el tercer tipo de accidente es el accidente mortal, ¿no? Aquellos sucesos cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos, sí se debería considerar en este caso la fecha del deceso. También nos dice, incidente es aquel suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con el trabajo en que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. En general, ¿no? O entonces un incidente aquel que no necesariamente implica una lesión o cuyo manejo sea máximo como primeros auxilios. Un incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o quizá a la población. Entonces, en esta lectura rápida podríamos decir que el tema parece estar claro, bien enfocado e incluso en orden a los principios precautorios que se manejan en el entorno laboral. Sin embargo, veamos un ejemplo simple y luego interpretemos. Ubiquémonos mentalmente en una planta de fabricación de harina de pescado y tenemos ahí que hay varios tornillos colectores, tornillos que tienen un diámetro de 30 hasta 50 centímetros. ¿Okay? Y estos tornillos colectores trasladan la harina de un punto a otro, harina de pescado de un punto a otro. Bien, ¿qué pasaría si tenemos a un hombre
con una mano atrapada dentro de un tornillo colector, sin necesidad de que ocurra un daño necesariamente, solamente la tiene atrapada, pero no la puede quitar, y un pequeño movimiento del tornillo puede hacer que pierda esta persona, puede hacer que pierda la mano, o parte de la mano. Bien, si vamos a una interpretación fiel y digna en términos legales, en que este accidente en realidad fue un incidente, ¿no? Porque, por fortuna, el trabajador no perdió ningún miembro, solo requirió cuidados de primeros auxilios, y lo más que podríamos aplicar es el concepto de incidente peligroso. Aunque para hablar de un incidente peligroso habría que definir a qué se denomina riesgoso. ¿No? Como dice ahí, porque la definición de incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso. Entonces, si vamos a la definición, ¿qué cosa es potencialmente riesgoso? No la encontramos. Así que nos cuesta trabajo pensar de que una situación como esa puede ser considerada solamente un incidente. Habría que ver entonces, así como esa situación, otras situaciones que si bien pueden caer dentro de esta definición, no siempre pueden calzar o no siempre pueden servir para conocer la magnitud de la gravedad del tema. Bueno, en todo caso, esta situación de accidente podría considerarse como un atrapamiento sin daño. La propia norma legal toma como modo de acotación el evento de la pérdida de un dedo meñique al calificarlo como un accidente incapacitante total y permanente. ¿Y qué pasaría si solo pierde parte del dedo meñique de la mano o si se trata del dedo meñique del pie? Si bien las funciones de la persona que sufrió la pérdida total del dedo meñique de uno de sus pies pueden verse afectadas, en la práctica los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a situaciones adversas, y en este caso es clarísimo que la persona que perdió el dedo meñique del pie puede volver a trabajar con total normalidad después de una breve rehabilitación, ¿no? Sin embargo, la norma legal ya calificó este evento como un accidente incapacitante total, porque perdió un miembro, y permanente. Bueno, en este decreto supremo 005 también se acota la definición de que un accidente de trabajo es aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo sobre su autoridad. Este párrafo es acorde al Decreto Supremo 003/98 SA, que son las normas técnicas para los seguros complementarios de trabajo de riesgo, los famosos SCTR, en donde se descarta como accidente de trabajo los accidentes ocurridos, por ejemplo, en el trayecto desde o hacia el lugar de trabajo, o hacia el hogar, el provocado intencionalmente, el ocurrido por incumplimiento de una orden escrita del empleador, el ocurrido durante actividades recreativas, deportivas y culturales, el ocurrido durante permisos y licencias o vacaciones, el ocurrido por el uso de alcohol y drogas en caso de guerra, conmoción civil o terrorismo, el ocurrido por desastres naturales. Bien. Entonces aquí nos haríamos la pregunta: si un trabajador por algún motivo logra ingresar ebrio a la empresa, o por el efecto de por el efecto de las drogas, y como consecuencia de ello ocurre un accidente, en estricto sentido, según esta norma, ese accidente no es considerado un accidente de trabajo. Interesante. O, por ejemplo, si el trabajador, por conociendo que hay un peligro, provoca un accidente, en estricto sentido, según esta norma, la que está en pantalla, no debería ser considerado un accidente de trabajo porque ha sido provocado intencionalmente. Y así por el estilo. Si un trabajador, por algún motivo, vuelve de su licencia, vuelve a trabajo dentro de su periodo de licencia o su periodo de vacaciones, y durante este evento en el trabajador temporalmente estuvo en la empresa, resulta que ocurre un accidente, no se considera accidente de trabajo. Entonces aquí es donde nos debemos poner a pensar en qué situaciones pueden considerarse accidente de trabajo y qué situaciones no, y cómo es que estas normas legales
calzan con lo que nosotros deberíamos pregonar, que es la seguridad y salud en el trabajo. En todo caso, lo que yo sugiero es que cada uno, cada organización, en cada empresa, cada institución, podamos adoptar nuestras propias definiciones de accidentes o incidentes, siempre que en ese caso, que no se contradiga con los requisitos legales. Bien, metodologías para la investigación de accidentes. En esta sección vamos a ver brevemente cómo es que se han desarrollado metodologías para comprender los accidentes y más adelante vamos a desarrollarlas con ejemplos. La idea de investigar y comprender los accidentes nos va a permitir, entre otras cosas, mostrar los errores e indicar qué es lo que debemos cambiar. Indicar también los tipos de factores nocivos que pueden causar accidentes o incidentes y detallar las situaciones que dan lugar a daños y lesiones. También nos va a permitir identificar y describir las circunstancias subyacentes o las condiciones básicas que determinan la presencia de peligros potenciales y situaciones de riesgo, cuya modificación o eliminación irán en beneficio de la seguridad. Bien. Vamos a hablar acerca de algunas teorías o metodologías para la investigación de accidentes. Aunque son teorías, cuando son bien aplicadas en la práctica nos pueden dar lugar a resultados positivos. En realidad sí nos dan lugar a resultados positivos, solo que en algunos casos con mayor efectividad que otros. No, los accidentes se definen como sucesos imprevistos en general, que producen lesiones, pueden producir muerte, pérdidas de producción, daños en los bienes y propiedades, etc. A este nivel ya comprendimos que será muy difícil prevenirlos si no comprendemos sus causas. Entonces, hay mucha gente que ha tratado de llegar a conclusiones contundentes, aceptadas universalmente y que sirven de guía para todos, pero en la práctica ninguno de ellos ha contado con una aceptación unánime. Igual, para efectos didácticos, vamos a enumerar las principales teorías. La teoría del dominó. Aquí, por ejemplo, hubo un investigador llamado Herbert William Henrich, donde nos decía que hay un buen porcentaje, si no me equivoco, más del 88% de los accidentes están provocados por actos humanos. Un porcentaje restante, 10%, por condiciones peligrosas, y un pequeño porcentaje que no sube del 2% de los accidentes está formado por hechos fortuitos. Entonces, este señor propuso una secuencia de 5 factores en el accidente, en el que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar, como lo hacen las fichas de un dominó. Por eso se le conoce como la teoría del dominó. Estos 5 factores en orden de aparición son los antecedentes y el entorno social, fallo del trabajador, que luego produce un acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico, lo cual produce un accidente y eso da como consecuencia un daño o lesión. Entonces, Henrich propuso que si quitáramos una ficha del dominó, se interrumpe la secuencia de caída. O sea que la eliminación de uno de estos factores evitaría el accidente y el daño resultante. Y sugirió que la ficha cuyo retiro es esencial es la número 3, el acto inseguro. En la práctica, no se pudo apoyar su teoría sobre datos experimentales reales, pero igual se ha convertido en una técnica de investigación y prevención de accidentes bastante difundida. Por otro lado, tenemos la teoría de la causalidad múltiple, que parecida a la teoría del dominó, nos dice que por cada accidente pueden existir numerosos factores, causas y subcausas que contribuyan a su aparición y que determinadas combinaciones de estos provocan accidentes. Según esta teoría, los factores propicios que se agrupan en 2, factores de comportamiento y factores ambientales. En los factores de comportamiento, por ejemplo, se incluyen algunos factores relativos al trabajador propiamente, como una actitud incorrecta, falta de conocimientos o una condición física
y mental insuficiente, ¿no? Inadecuada. Y en factores ambientales nos dice que se incluye a la protección inapropiada de otros elementos de trabajo peligrosos y el deterioro de equipos por el uso y la aplicación de procedimientos inseguros, ¿no? Es decir, lo que está directamente relacionado con la conducta del trabajador y lo que está directamente relacionado con las situaciones del entorno, ¿no? Lo que le llaman factores ambientales. Bueno, el principal aporte de esta teoría es dejar claro que un accidente pocas veces, por no decir ninguna, es el resultado de una sola causa o una sola acción. Siempre hay factores que intervienen permanentemente. Hay otras teorías como por ejemplo la teoría de causalidad pura, que es la que mencionamos ahí, donde que nos dice que todos los accidentes se consideran incluidos en un grupo de hechos fortuitos, ¿no? Como ya lo habían planteado al inicio, un accidente es un hecho fortuito. Y que como la teoría del dominó de Heinrich, se mantiene la existencia de intervenciones efectivas para prevenirlos. Es decir, que si no ocurre por un camino, este hecho fortuito ocurrirá por otro. También nos dice que, bueno, la teoría de la probabilidad sesgada nos dice que si un trabajador sufre un accidente, la probabilidad de que se vea involucrado en otros en el futuro aumenta o disminuye respecto al resto de trabajadores. Es decir, que el tema, lo que le puede ocurrir a un trabajador, tiene una consecuencia en el entorno laboral que puede hacer que puede volver a ocurrir este mismo accidente o puede disminuir la probabilidad de que vuelva a ocurrir un accidente, no por la persona misma, sino por el entorno, por cómo lo maneja el entorno de trabajadores. Bueno, en realidad este aporte a los métodos de investigación no es muy significativo porque no ha habido forma de probar con seguridad esa teoría. La teoría de propensión al accidente nos dice que un subconjunto de trabajadores en cada grupo general cuyos componentes corren un mayor riesgo de padecer un accidente, igualmente en este caso no hubo manera de probarlo y su utilidad en la práctica también es nula. Hay otras teorías como la teoría de la transferencia de energía, ¿no? O la teoría de los síntomas frente a las causas. Que en la práctica, si bien esas teorías han sido desarrolladas y han buscado ser probadas, no pasaron de ser teorías o su utilidad práctica también ha sido muy, digamos así, nula, ¿verdad? Bueno, veamos rápidamente entonces la estructura de los accidentes. Nos dice que si hemos comprendido que los accidentes tienen causas y esas causas pueden prevenirse, esto nos obliga a estudiar algunos factores que nos van a ayudar justamente a prevenirlos. Cuando analizamos estos factores, vemos que pueden aislarse algunas causas primordiales, pueden adoptarse medidas necesarias para impedir que se repitan, se aplica una secuencia lógica que parece funcionar. Entonces, si eliminamos las causas, eliminamos también los factores que hacen que esas situaciones vuelvan a ocurrir. Estas causas esenciales se pueden clasificar en dos, ¿no? Las inmediatas, ¿no? Y también las causas que le llaman básicas, concurrentes o subyacentes. En el primer caso, o sea, las causas inmediatas, se trata de actos peligrosos del trabajador o de condiciones de trabajo inseguras que provocan directamente un accidente. Y en el segundo caso, las causas básicas o causas concurrentes, se dice que son factores relacionados con la gestión misma y con las condiciones de trabajo físicas y mentales del trabajador. En este caso hay que juntar varias de estas causas, ¿no? Para que se produzca un accidente. Bueno, ya sea las causas inmediatas o las causas básicas, será motivo de estudio más adelante. Bueno, en esta figura se muestra la estructura de los accidentes y se detallan las causas inmediatas, las causas concurrentes, coadyuvantes o básicas, los tipos de accidentes y sus resultados. No es una relación exhaustiva, sino más bien ilustrativa. La idea es comprender cómo existe una relación de causa y efecto entre los factores inductores de un accidente, y entonces esto nos va a ayudar a comprender
y emprender una mejora continua en los procesos de seguridad. Veamos, por ejemplo, si habláramos de en la parte de arriba vemos tipo, habláramos de una quemadura, esto nos va a llevar como resultado a puede ser una lesión de menor importancia, o una lesión con resultado de discapacidad, o quizá una lesión mortal. Quemadura. ¿Cuáles son las causas inmediatas que pueden estar presentes en la quemadura? Veamos a la izquierda de la figura, causas inmediatas. Hay actos inseguros y condiciones inseguras. Para ejemplificar este tema, digamos que la quemadura fue provocada por un acto inseguro, por equipos o dispositivos de protección existentes, pero que no son utilizados, ¿no? Es un acto directamente relacionado con la actitud del trabajador, ¿no? Y por otro lado están las condiciones inseguras, ¿no? Que en ese caso de la quemadura podríamos decir que los dispositivos de seguridad que estaban presentes son ineficaces. Ok, y también vemos causas coadyuvantes, dice ahí, o también son las denominadas causas concurrentes o causas básicas. Y hay tres tipos: ejecución de la seguridad, ejecución de la gestión de la seguridad, condición mental del trabajador y condición física del trabajador. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que una condición física del trabajador está relacionada con la fatiga, sordera, visión deficiente, falta de cualificación física para el puesto, etc., ¿no? Cualquiera de ellas puede estar involucrada en una quemadura. Una condición mental, de repente el trabajador sí conocía el uso de PPs, pero no lo usaba porque por una falta de sensibilización respecto a la seguridad, de repente una falta de coordinación o simplemente, como habíamos mencionado al inicio, una actitud inadecuada. Y hay situaciones relacionadas con la gestión de la seguridad, instrucciones inadecuadas, normas no aplicadas, falta una planificación, etc., ¿no? En este caso podemos, para el caso de la quemadura, de repente nos podemos ir hasta el final, que nos dice carencia de dispositivos de seguridad. Bueno, como sea que partamos, en este caso partimos por el hecho de que ocurrió una quemadura. Desde las causas hasta las consecuencias y de las consecuencias a las causas pasaremos a ver cómo varias de estas causas pueden causar, valga la redundancia, varios daños y tener varias consecuencias. Esta telaraña de interrelaciones que se pueden construir es lo que dificulta un poco las medidas preventivas que se pueden plantear, pero nos ofrece un panorama claro que permitirá a la larga considerar que todos los aspectos posibles sin dejar ningún cabo suelto. ¿Qué accidentes debemos investigar, ¿no? Aquí ya comenzamos a hablar acerca de los procedimientos para la investigación de accidentes de trabajo. Y aunque la respuesta a esa pregunta ya la vimos antes, daremos un repaso de manera de introducción para luego ver un poco algunos procedimientos. Entonces, nos dice la ley 29.783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 92, que la investigación de accidentes comprende tres aspectos: los accidentes de trabajo propiamente, las enfermedades ocupacionales y los incidentes peligrosos. Y ojo, solo los peligrosos, porque el reglamento del Decreto Supremo 005 nos dice que la obligación de la investigación se aplica a todos los incidentes, ya no solo a los incidentes peligrosos, sino a todos. Y también, por supuesto, a los accidentes y enfermedades ocupacionales. Suena bastante lógico, entonces, esta definición, porque además es congruente con lo que nos dice la norma OSAS 18001, que pide la investigación de todos los incidentes, y esto cubre los accidentes, los cuatro accidentes y también a los daños a la salud, es decir, las enfermedades ocupacionales, ya sean mayores o menores, peligrosos o no, leves, graves, etcétera. Al final lo que nos pregonan estos dispositivos es que se deben investigar todos, absolutamente todos los accidentes y todos los incidentes. Y en realidad sí, este enfoque global de la investigación de accidentes e incidentes nos va a permitir luego identificar situaciones de riesgo que antes eran desconocidas o no eran valoradas hasta ahora. Y así nos permitirá también implantar medidas de corrección y control pertinentes, sin necesidad de esperar a que aparezcan consecuencias graves para los trabajadores. El objetivo principal de la investigación de accidentes es la identificación de factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que permitan
deducir las causas que han generado dichos accidentes. Pero no termina solo con reconocer estos factores causantes, sino también de alguna forma rentabilizar este conocimiento obtenido para diseñar e implantar medidas correctivas y medidas correctoras orientadas a remediar el impacto y eliminar las causas. Para evitar la repetición del mismo accidente o similares, y finalmente también aprovechar la experiencia para mejorar los mecanismos de prevención. Entonces puede parecer irónico en realidad, pero la ocurrencia de accidentes no es totalmente negativa. En realidad todo accidente es una lección que aprender, y su investigación permitirá obtener el mejor y la mayor información posible, no solo para eliminar las causas desencadenantes del suceso y evitar su repetición, sino que también identificamos las medidas preventivas que serán necesarias aplicar a otras situaciones similares, y entonces así generamos un efecto en cadena que nos lleva a prevenir más accidentes que el evento principal o el evento original que estamos investigando. Entonces, ¿en qué consisten estos procedimientos de investigación de accidentes? Nuevamente voy a recalcar que el objetivo de la investigación es llegar a las causas de los accidentes e incidentes, ¿no? Y a partir de ahí aplicar medidas correctivas. No es corregir solamente el accidente propiamente, sino corregir su causa. Esto conlleva varias dificultades para poder hacerlo en profundidad. Por ejemplo, hay una tendencia a predominar las causas inmediatas. Es decir, frente a alguna situación, normalmente vemos, por ejemplo, si hizo falta un arnés, colocar el arnés. Si hizo falta capacitación, tendemos siempre a capacitar al personal. Si hizo falta una baranda, tendemos a colocar la baranda como una acción correctiva. Sin embargo, pocas veces nos vamos a buscar cuál es la causa básica o cuál es el origen por el cual no tuvimos presente el arnés, no hicimos la capacitación, o por el cual quizás no hicimos no colocamos la baranda de seguridad en su momento oportuno. Entonces, hay también bastante tendencia a enfocar algunos factores técnicos y humanos, y le damos poca atención a los fallos en el sistema de gestión propiamente. Entonces, esto dificulta el análisis de causa. Si consideramos el accidente como una disfunción del sistema de gestión, esto nos abre el camino para profundizar en las causas que intervienen, que están presentes en los accidentes, hasta encontrar los fallos en el sistema mismo. Entonces, si corregimos los fallos en el sistema, o sea, en el modelo de gestión propiamente, que es lo que nos ha llevado hasta el accidente, vamos a poder posibilitar que se eviten y se prevengan el mayor número posible de accidentes que están en dependencia de esta causa raíz identificada. Entonces, la lógica nos induce a pensar que el origen de los accidentes está, por ejemplo, en ¿por qué no limpiamos el piso? No limpiar el piso, no revisar los tanques, de repente no poner una señal de advertencia, etc., ¿no? Lo común es creer que ya hicimos un adecuado análisis de causas, pensando que ya se han encontrado soluciones para el accidente tras la recogida de esta información. Y eso nos puede llevar a adoptar medidas preventivas equivocadas, de repente inadecuadas o ineficaces, pues porque no estamos actuando sobre las causas principales. Hay que comenzar a ver, ¿por qué es que no limpiamos el piso? ¿Por qué es que no se revisaron los tanques? ¿Por qué no hay señales de advertencia? ¿Por qué no hubo supervisión? Esto sí nos lleva a meditar si los accidentes simplemente ocurren o son causados. La respuesta es que si lo pudimos prevenir, si los accidentes se pudieron prevenir en su momento, entonces el hecho de no hacerlo, el hecho de no prevenir, es un acto humano que ha provocado un accidente. Por tanto, los accidentes son causados. Entonces, el análisis de causas es el punto de partida para tomar medidas que eliminen o reduzcan al mínimo posible la repetición del accidente y de los accidentes que están en la misma línea causal. Si solo se detectan todas las causas posibles, entonces las medidas que se tomen van a ser más eficaces.
Para esto es fundamental que la etapa anterior a la recopilación de hechos sea lo más precisa y amplia posible y que no se base en hipótesis y juicios subjetivos del que está investigando el accidente o de las personas que están siendo entrevistadas. Entonces, aquí es donde comienzan a surgir las técnicas, los métodos, las herramientas para el análisis de causa. Y esto con el fin de eliminar estos juicios subjetivos y ofrecer un camino trazable, ordenado, para llegar al fondo del asunto sin obviar ninguna tangente. Aunque no existe un método único ni de valor universal para la investigación de accidentes, cualquier método es válido si garantiza el logro, ¿no?, del objetivo perseguido, que es identificar la causa raíz. ¿Quién investiga? La respuesta está en cuestión, en realidad, al tipo de empresa y a la estructura de la empresa misma. Y por consiguiente, no cabe una consideración general ni aplicable a todas las organizaciones. Se propone una estrategia para abordar los accidentes según la magnitud y características del propio accidente, aunque esta situación no excluye a cualquier otra. Una investigación de línea nos dice que si bien el principal responsabilidad directa por la investigación de accidentes es la del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, o en todo caso puede ser la del Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, la persona clave dentro de una investigación de accidentes es el jefe directo o el supervisor del sector o el área donde se produce el suceso. ¿Por qué? Porque este señor conoce perfectamente el trabajo, conoce cómo se ejecuta, conoce de cerca a los trabajadores por un contacto continuo que tiene con ellos. Y también se presume que él será el que aplique las medidas preventivas. Por tanto, él es la primera persona llamada para ver si es que una medida preventiva puede ser eficaz. En este caso deberíamos al menos iniciar la investigación con el jefe directo y luego quizás buscar asesoramiento y cooperación de algún especialista. Y bueno, además de la investigación de línea, un tipo de investigación es la especializada, la que realiza un técnico de prevención especializado en el factor de riesgo identificado. Por ejemplo, si son trabajos en altura o químicos peligrosos, labores en espacios confinados, etc., se buscará entonces a un especialista, ¿no?, o un equipo de especialistas que tenga bastante experiencia en esos tipos de trabajo y acompañados con el jefe directo y otro personal de línea relacionado con el caso. Esta investigación se debe realizar en casos especiales o complejos, ¿no?, entendiendo que estos casos complejos pueden ser, por ejemplo, accidentes graves o mortales, incidentes o accidentes leves en donde se deduzca una mayor potencialidad lesiva, todos aquellos casos en los que lo solicite la línea, en los casos dudosos o en situaciones repetitivas. Entonces, estos métodos nos deben llegar a ilustrar algunas situaciones de investigación. Por ejemplo, el método en árbol de causas. Bueno, antes de hablar del método del árbol de causas, quiero sí mencionar de que vamos a obviar algunas metodologías que también podrían ser utilizadas en la investigación de accidentes, como por ejemplo el método What If, que traducido literalmente del inglés quiere decir ¿qué pasa si?, que también puede ser utilizada, como dije, en la investigación de accidentes. Hay otros métodos, por ejemplo el HACCP, o que le llaman el análisis funcional de operatividad, que es una técnica basada en la premisa de que los accidentes se producen como consecuencia de una desviación de las variables de un proceso respecto de los parámetros normales de operación. Vamos a desarrollar entonces aquí algunos métodos, por ejemplo el método del árbol de causas, bien, que nos dice que podemos graficar la investigación, el camino o la trazabilidad de la investigación mediante un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de antecedentes del accidente, indicando las conexiones cronológicas y las conexiones lógicas incluso, que existen entre los eslabones de esta cadena. La cadena o las ramas del árbol terminarán cuando se identifican las causas primarias
o las causas que no requieren de una situación anterior para ser explicadas, y cuando se desconocen los antecedentes que propiciaron determinada situación. Bien, en este modelo de árbol de causas debemos partir entonces por comenzar a tomar los datos. En este caso, comenzamos a reconstruir in situ los hechos que ocurrieron en un momento inmediatamente anterior al accidente y que permitieron o posibilitaron la materialización del mismo. Entonces, hay que reunir datos sobre el accidente, como la hora, el lugar, el agente material, las condiciones del agente material, o sea, cómo se encontraba la infraestructura, quizás el puesto de trabajo, las condiciones del puesto de trabajo, quizás la formación, la experiencia del accidentado, métodos de trabajo, cómo se organiza la empresa, etcétera. En fin, estos datos son aquellos que nos van a permitir la comprensión de cómo ocurrió el accidente. Aquí deberíamos indicar, por ejemplo, cuáles son aquellas situaciones que debemos obviar o que debemos descartar durante este tipo de investigación. Por ejemplo, no estamos buscando responsables. En una investigación técnica del incidente, lo que buscamos es identificar las causas, nunca los responsables. Dentro de ello ya comenzaremos a ver si alguna de estas causas tuvo lugar a alguna condición particular, pero no siempre por responsabilidad de alguien. Deberíamos aceptar solamente los hechos que están probados, ¿no? Debemos recoger hechos concretos y objetivos y nunca suposiciones ni interpretaciones de algún hecho, sino simplemente los hechos. Hay que también evitar juicios de valor, es decir, indicar a ver si es que alguna situación nos puede parecer buena o mala. Okay. Estos juicios de valor pueden ser prematuros y podrían considerar desfavorablemente el ejercicio de la investigación. Hay que realizar la investigación de accidente lo más pronto posible, lo más inmediatamente posible. La toma de datos debe realizarse en el mismo lugar donde haya tenido el accidente, verificando que no se hayan modificado las condiciones del lugar. Hay que comprobar si la situación de trabajo en el momento del accidente se correspondía a las condiciones habituales o si se había introducido algún cambio ocasional en esa situación. Y de todos modos hay que reunir declaraciones. Si es posible, del propio accidentado, quizás seguramente también de testigos presenciales, de otros trabajadores que ocupen o hayan ocupado ese puesto de trabajo, de las jefaturas, de los miembros de la organización de la preventiva de la empresa y responsables o representantes de los trabajadores, ¿no? Los delegados, por ejemplo, los representantes del comité. Entonces aquí es conveniente realizar la entrevista de manera individual. La información que se debe solicitar es un relato cronológico de lo que sucedió hasta el desencadenamiento del accidente. Nos podemos apoyar en fotos, quizás recoger muestras para realizar un posterior análisis, si es el caso. Podríamos también realizar algunas mediciones de las condiciones ambientales como la humedad o la presencia de gases o de químicos peligrosos, etcétera, ¿no? Luego de esto hay que comenzar a organizar los datos y para esto hay que comenzar a diagramar la información recabada haciendo una cadena mediante figuras y secuencias lógicas. Entonces para esta cadena normalmente se utilizan flechas, ¿no?, que nos dicen cuando una situación puede ser ocasional o permanente. Entonces, para un hecho ocasional normalmente se utiliza un círculo representando un hecho que es totalmente ocasional, o un hecho permanente, un hecho constante, un hecho cotidiano, está representado por un rectángulo, y estas figuras se unen mediante, como habíamos comentado, mediante flechas. Entonces, yendo de arriba hacia abajo o partiendo del último suceso, que es el daño o la lesión propiamente, aunque también se pueden construir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero preferentemente desde arriba hacia abajo, justamente por eso se denomina modelo del árbol.
A partir del daño mismo comenzamos a delimitar sus antecedentes inmediatos y se prosigue con la conformación del árbol remontando sistemáticamente de hecho en hecho. Y nos comenzamos a formular preguntas, ¿no? ¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera?